Bueno, ya me voy a levantar ahora sí. Este es el último video que les hago esta hora. Sí, hoy te voy a grabar varios, pero eh, es gracioso. Estaba pensando, hoy día les toqué un poco de Samael, un poco del hinduismo, un poco de nuestra historia. Verdaderamente, como yo les he dicho en varios videos, el planeta Tierra este sistema solar en realidad fue creado como pequeñas cárceles para la gente que lo hacía mal. Entonces, aquí vinimos a dar muchos, ¿no? No está, no nos podemos sentir mal por cometer errores. Lamentablemente nos han enseñado que casi todas las cosas que no van relacionadas con lo que dice la sacrosanta escritura, amén, son faltas contra Dios. Y en realidad, yo no considero que esté faltando a nadie, ya que el Señor en cuestión no es mi Dios. Cuando yo digo algo, y mucha gente me dice, ¿cómo estás hablando así? Que esto, soy tan libre de cuestionar a quien yo quiera. Incluso puedo cuestionar al mismo Satanás, porque no me parece. Y muchas veces yo en mis rituales le digo, es que esto no me parece, no me suena. O yo estoy equivocada, házmelo ver. Por eso es que yo pido sabiduría mucho. Entonces, uno por la vida tiene que entender que la lógica y la razón funciona para algo. Yo vivo de vender, yo tengo una licorería, de eso come mi familia. Entonces, porque no cultivo abaco, es el dios del trabajo. Entonces, esto es en Grecia. Pero como me volví cristiano, ya no puedo vender licor porque los borrachos no entrarán al reino de Dios. Yo lo estoy vendiendo, no me lo estoy bebiendo. Y no voy a dejar de vender licor porque ¿de qué va a comer mi familia? Dios proveerá algo. ¿Que la iglesia me va a mantener? O sea, está bien, tuviste tu acceso emocional y te metiste en una iglesia evangélica loca, pero usa tu inteligencia. ¿De qué vas a vivir? Llegas y le dices a tu familia que ya no consultas con tu esposa, es la otra parte de la casa. O sea, la vas a perjudicar a ella y a tus hijos. Yo conocí una persona, y esto es una experiencia. Él era evangélico con su esposa. Y tuvo un día la iluminación y se quiso convertir en pastor. Dejó trabajo, dejó todo. Y sus hijos, obviamente, empezaron a pasar carencias, porque formar una iglesia mientras la iglesia se llena, mientras te pueden dar diezmo o no te pueden dar diezmo, vas a pasar necesidades. Entonces, su hijo se fue de la casa, se empezó a darse cuenta que no encajaba en la iglesia y terminó de satanista. Yo me acuerdo que nos conocimos y en esa época él ya era satanista, ya era un maestro. Entonces nos conocimos aquí en Lima físicamente, les hablo, ¿no? Entonces yo estaba estudiando, me acuerdo en esa época, al señor Aleister Crowley, estaba leyendo Telema y el libro de la ley, y tenía ciertos problemas con los trazados, los sigilos, la numerología. Entonces, justo en ese tiempo, yo salía con mis cosas de
de estar imprimiéndolas en internet. Y cuando las recibo, él lo mira y, y me dice hola. Y yo le digo, perdón, le dije hola. Y me dice, ¿estás leyendo Telema? Sí, le dije, y lo estoy imprimiendo. Pero le dije, tengo un pequeño problema en la interpretación de el Telema, ¿no? Entonces me dijo, vaya, te invito a un café. Y fuimos a un restaurante a tomar café. Y me empezó a ayudar con las encuadraduras de la numerología. Entonces nos hicimos amigos y con el tiempo algo más que amigos, porque tuvimos una relación de casi un año donde convivimos. Entonces él era pastor, el padre era pastor, y ahí me empezó a contar su historia. Entonces, cuando íbamos, me acuerdo, a internet, entrábamos y veíamos los mensajes de su papá. Nunca los contestó. Y me dijo que no, porque él no quería saber nada. Y me contó la historia. Entonces me dijo, porque mi papá puso una iglesia, yo tuve que empezar a pasar carencias. Cuando me empecé a dar cuenta que era izquierdo, mi padre obviamente no me quería cerca, era como que la vergüenza. Entonces yo estoy solo, punto. Entonces él me dijo, cuando tú des el paso definitivo, te van a dejar sola. Esta es una historia como muchas, donde dentro de un hogar hay un hijo izquierdo. Todos se sometieron al hecho de que tenían que pasar necesidades porque las almas eran primero que ellos. Él no quiso. Y se fue. Hizo su vida. Obviamente, hoy aún no está casado, porque yo aún converso con él. Es psicólogo, pero es un maestro satanista. Entonces yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque obviamente él me impartió mucho de su conocimiento. Ojo que tenía un montón. Y es un muy buen brujo. Y yo pude fusionar muchas de mis técnicas con las de él. Yo he practicado con él. Obviamente, si les digo que fue mi pareja un año, no conviví con él. Entonces, obviamente, hoy, bueno, nos separamos porque no nos llevábamos bien. Nunca le soltamos el respeto. Él me enseñó muchas cosas de las que hice. Y lo agradezco. Y es una parte de una experiencia de mi vida en donde yo también era bastante joven. Pero es una de las personas que me enseñó y me hizo descubrirme, básicamente, quién era yo. Él mucho confrontaba eso, o sea, ¿quién eres? O sea, no es aceptarlo, o sea, no es lo que solo dice el libro. No, me dice, es quién eres tú, tu esencia. Eso es lo que debe resaltar siempre, tu esencia, tu yo. Entonces, honestamente, yo empecé a formar mi propia imagen, mi propia esencia, mi propio ser. Y esta soy yo. Y se lo debo mucho a que él me enseñó a ser como era yo. O sea, no aparentar para caerle bien a nadie. Me decía, no, si no les gustas, no les gustas, punto. Eres tú. Y claro, en ese tiempo él tenía 28, 29 años y yo tenía 20, más o menos. Entonces, yo le decía, pucha, pero si soy yo se van a salir corriendo. ¿Y a ti qué te importa? Me decía. Eres tú al final. Entonces a veces cuando nos encontramos, a veces nos tomamos un café, conversamos. Y me dice, ¿te ves bien como estás? Me dice, ahora eres tú. Y yo le digo, sí, me siento bien conmigo mismo. ¿Y cuántos de tu familia no te hablan? Casi todos. Yo te dije, me dijo,
Bueno, sí.